Hola, mi nombre es Ainhoa Chavarri y el día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el terrorismo. Pero para empezar debemos de saber la definición de terrorismo. El terrorismo es la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pueden crear alarma social con fines políticos. La asociación de los actos que ellos ejecutan son de violencia para infundir terror en la sociedad. Una de las tres clases que hemos elegido ha sido la de la sesión 14, ya que ahí nos habla cómo fue la derrota de Sendero Luminoso con la inminente captura de Abimael Guzmán. Y desde 1989 este poder disminuyó en las zonas del campo y en los años siguientes los restantes líderes de Sendero Luminoso fueron cayendo. Bueno, a continuación yo voy a explicar cómo Sendero Luminoso se originó en el Perú con la información que nos brindan en la semana 12. Para esto hay que ponernos en la situación de que muchos sectores y la sociedad peruana en general estaban en la expectativa de una revolución social. Claro que ellos estuvieron esperanzados en el APRA, pero este partido al realizar un giro hizo que sus seguidores como disminuyeran. Luego la esperanza cambió y llegó a las reformas del gobierno revolucionario, las cuales fracasaron e hicieron que como que se dieran cuenta de que los cambios se estaban dando gracias a los militares socialistas. Bueno, cuando el gobierno revolucionario fracasó, dejó las puertas abiertas a grupos como Sendero Luminoso, grupos radicales que no buscaban un cambio bueno, ni tampoco la mejor manera de lograrlo. La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del periodo de violencia entre 1980 y el 2000 fue la decisión de la organización terrorista Sendero Luminoso, cual se encargó de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano con el fin de destruir sus instituciones e instaurar un régimen totalitario. La acción simbólica que marcó el comienzo del accionar terrorista de Sendero Luminoso fue la quema pública de las ánforas electorales en el distrito de Chuschi, Cangallo, Ayacucho, un 17 de mayo de 1980, un día antes de las elecciones generales. Asimismo, me gustaría hablar de la migración del campo a la ciudad de los miles de peruanos como consecuencia principal. Tras la escasez de tierras de cultivo, la concentración de la propiedad, el predominio de tierras, la precisión demográfica sobre la tierra, falta de apoyo técnico y crediticio, además de las oportunidades de empleo, educación y recreación como condición antes de la migración de un espiral de violencia. Esto último le dio a la migración interna un carácter compulsivo y masivo, provocando que la acción terrorista se viera focalizada en la sierra central del país y según estudios realizados, se estima que aproximadamente 200.000 familias, alrededor de 1 millón de personas, se vieran desplazadas por la violencia entre 1980 y el 92. Entre el 83 y 85 se vio el 23% de personas desplazadas de procedencia yacuchana. Sin embargo, a fines del 85, las acciones subversivas se incrementaron de manera alarmante en Lima y Callao, pasando de un 16.6% a casi un 30% de personas desplazadas. Muchas gracias. Buenas tardes, señorita María. Mi nombre es Joaquín González, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A continuación le formularé 2 preguntas acerca de la época del terrorismo en el Perú. La primera pregunta es: ¿cuáles considera usted que fueron las causas de este fenómeno? Hola Joaquín. Para mí las causas fueron la desigualdad de clases y la falta de oportunidades que había para ciertas personas, para las personas andinas y para personas con bajos recursos. Entonces se sublevaron y a raíz de eso nació el terrorismo. Y bueno, ¿no? Un cierto resentimiento también entre clases. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera afectó este fenómeno su vida? Bueno, gracias a Dios no tuve ninguna pérdida familiar, ¿no? Ni de amigos, pero sí afectó en el sentido de que no se podía salir a la calle, en que mis padres salían a trabajar, a veces salían tarde y no se sabía si iban a regresar o no. Por ejemplo, tuvimos oportunidades que vivíamos cerca de la casa del ministro de Interior de Mantilla y habían algunos atentados por ahí.
Entonces era más que nada el temor, el miedo a salir y de que explotara algún coche bomba o algún atentado contra nosotros o contra familiares. Muchas gracias, señorita María. Eso fue todo. Gracias por su apoyo. Gracias, Joaquín. Buenas tardes, señor Miguel. Mi nombre es Joaquín González, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A continuación le formularé 2 preguntas acerca de la época del terrorismo en el Perú. Correcto, buenas noches, mi nombre es Miguel. Sí, atento para responderte las preguntas. Muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta, que es ¿cuáles considera usted que fueron las causas del terrorismo en el país? Bueno, pienso que estas personas tomaban a la gente culta, acomodada o de alguna manera persona económicamente activa que tenía un trabajo formal como rivales, porque la política que ellos buscaban, el marxismo, leninismo, no compartía la idea que ellos tenían. Y comenzaron en el año 1980 con sus acciones subversivas, compartiendo o haciendo terror en Ayacucho, y básicamente a personas de condición humilde o modesta, en las que ellos podían mostrar crueldad y abuso. Y en 1980 en unas elecciones quemaron las actas electorales, y en ese entonces fue cuando el gobierno le declaró la guerra al movimiento Sendero Luminoso, o terrorista Sendero Luminoso, que fue el primero. El segundo surgió años después, que fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que por las mismas razones, ambos partidos de izquierda radical, y buscando apoderarse del gobierno a la fuerza, y causando mucho daño al país, con muchas muertes, destrucción a la propiedad, muertes, y que hasta ahora mismo vemos que sucede en nuestra sociedad. Muchas gracias. Pasamos con la segunda pregunta, que es ¿de qué manera afectó este fenómeno a su vida? Bueno, directamente por la edad que yo tengo, 58 años, nosotros hemos vivido, yo tenía 18 años cuando se dio los primeros, 1980, cuando Sendero Luminoso salió de su guarida, o de lo que estaba escondido, y comenzó a matar y a sembrar terror, comenzando con Ayacucho. Años después fue básicamente en el Perú, pero centrado en Lima, porque estaba todo el centralismo que caracteriza a nuestro país, de que todo está en Lima. Ellos vinieron y comenzaron a destruir ministerios, a canales de televisión, y afectó mi vida directamente, porque uno no podía sentirse seguro, porque que hasta el momento que uno caminaba pensaba de que iba a reventar un coche bomba, o que lo iba a matar, y la preocupación que teníamos por nuestros padres, que cada vez que salían a trabajar, y siempre y hasta ahora eso queda marcado en nuestras vidas, todo el sufrimiento que pasamos en todos estos años por Sendero Luminoso y por el MRTA, quedó marcado en nuestras vidas. A mí particularmente nos hicieron, yo vivía en un fundo en Ancash y con un primo, y como nosotros teníamos animales de crianza, y nos amenazaban disparando desde afuera, colgando un perro muerto en el pórtico de la entrada al fundo. O sea, sembraron el miedo, y hasta nosotros veíamos a todas las personas con el temor de que sean terroristas, y eso te deja una marca en la vida de que nunca más vuelva a suceder, y poder vivir en paz y en un país saludable,
en todo aspecto. Muchas gracias, señor Miguel. Esto fue toda la entrevista. Muchas gracias por su apoyo. De nada, joven, encantado y espero que te sirva, y siempre hay que tener en cuenta todas estas experiencias que vivimos nosotros, las personas mayores, con el terrorismo, que nunca más vuelva a suceder. Luego de analizar con profundidad el tema del terrorismo en el Perú, gracias a las clases que hemos tomado como referencia y a las entrevistas realizadas, podemos concluir como grupo que el Estado no actuó correctamente al combatir en contra del terrorismo, puesto que esto se evidenció cuando solo se enfocaron en la ciudad de Lima y dejaron de lado por completo a los otros departamentos. Esto provocó que los grupos de terror, tanto como Sendero Luminoso y más adelante el MRTA, siembren odio y resentimiento en los pobladores de esas zonas, logrando así que más personas se sumen a su revolución. Esto continuó un buen tiempo. En vista del abandono del gobierno en las zonas rurales, ellos mismos decidieron luchar en contra del terrorismo. Es ahí donde se crean las rondas campesinas. El Estado recién toma cartas en el asunto cuando el terrorismo llega a Lima, y lo hicieron de la peor manera. Si bien es cierto, lograron la captura del líder de la organización terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pero por encima se llevaron la muerte de varios inocentes. En vista de este terrible suceso, podemos concluir que la mejor solución sería la descentralización por parte del Estado.